de capacitación bíblica de la Iglesia Cristiana Renacer. Estamos llevando adelante el estudio de la Palabra de Dios, de esta materia que hemos llamado las parábolas de Jesús. Hoy vamos a ver la parábola del tesoro y la perla de gran precio. Son dos parábolas diferentes, pero que tienen un mismo significado, con algunos detalles de cada uno en particular, así que hoy la vamos a estar estudiando. Nos encantan las parábolas, estudiamos cada una de ellas porque tienen un significado muy profundo, explicado de una manera sencilla. Y el Señor, a propósito, ha tomado este método que conocía muy bien, los judíos lo conocían porque los rabinos ya enseñaban en esa época también con parábolas, así que cuando iban a sus reuniones, cuando iban a la sinagoga, cuando estaban estudiando en el templo, sabía que muchas veces ellos usaban las parábolas. Así que Jesús toma ese método de enseñanza y lo aplica a sus predicaciones, a su enseñanza. Cada vez que él quería mostrar una verdad espiritual profunda, pues ponía un ejemplo práctico, algo fácil de entender. Era una ilustración, era una historia que podía ser verdadera o no, pero que todo el mundo entendía y sabían de qué se trataba. Cada uno podía sacar una conclusión. De hecho, Jesús, en la mayoría de las parábolas, no le hace una conclusión o una moraleja, sino se los deja pensando para que cada persona pueda hacer ese cierre, entender el propósito de lo que Jesús está tratando de decir, y como que uno lo asimila y lo hace propio, ¿no? Lo dijo Jesús, pero yo lo entendí y lo pongo por obra porque esto es lo que me viene bien a la hora de tomar decisiones. Así que Jesús enseñaba con este método y la parábola nos sirve a nosotros para también poner en práctica en nuestros días lo que el Señor dijo en ese tiempo. Son verdades muy profundas, no es simplemente algo que nosotros debemos saber humanamente hablando, porque tienen que ver con el reino de Dios. Jesús siempre habló acerca del reino de Dios. Su mensaje y enseñanza está centrado en el reino de los cielos. Reino de los cielos, reino de Dios, es la misma palabra, diferentes palabras o frases para la misma situación, lo mismo que el Señor quiere hablar. Lo central es el gobierno de Dios, cómo Dios tiene su dominio y cómo Él establece las pautas de su gobierno. Todo esto tiene que ver con el reino de Dios. Jesús comenzó predicando: arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Así que este reino no es que nace con Jesús, porque se acerca con Jesús. La idea del reino de Dios es eterno, desde el principio, desde que Dios es Dios, en su eternidad Él ya ha pensado lo que es su reino, y hacia la eternidad, ¿no? Que usted sabe que esto es algo infinito, no tiene principio, no tiene fin. Así es Dios y así es su reino, porque le pertenece a Dios, es su mismo gobierno. Así que nosotros, como parte de ese pueblo de Dios, pues pertenecemos al reino de los cielos. Y todo comenzó cuando hemos recibido a Cristo en nuestro corazón. Allí el reino de Dios se ha acercado a nuestra vida y a partir de ahí produce cambios y nosotros nos entregamos a Cristo. Le obedecemos a Él porque Él es el Rey y nosotros pues somos sus súbditos, somos los que le seguimos. Por eso la clave de esta parábola pues está aquí, en ser súbditos del reino. Recibir el reino, incorporarlo en nuestra vida y entender lo que significa ese reino, porque no es solamente algo temporal, momentáneo y se termina cuando me muero, sino que al contrario, desde la eternidad es que vamos a disfrutar en plenitud. Según la palabra de Dios, en los últimos tiempos, pues Cristo vendrá por segunda vez y allí entonces Él implementará el reino de Dios aquí en la tierra por 1000 años en un principio y después por la eternidad en cielo nuevo y tierra nueva. Así que ese reino de Dios también será físico, también será material, también será social, económico, además de espiritual. Vamos a disfrutarlo en toda su plenitud porque si Jesús reina, imagínense lo que va a ser eso. Va a ser un reinado perfecto, maravilloso, disfrutando con el Señor y la iglesia tendrá parte activa. Nosotros estaremos gobernando con Cristo en ese tiempo. Muy bien, a las parábolas hay que interpretarlas correctamente y para eso debemos conocer el contexto, entender qué es lo que Jesús quería transmitir, cuál es la verdad principal,
cómo en la época bíblica los que escuchaban a Cristo, sus discípulos, la aplicaron y cómo eso ahora aplica a nuestras vidas. Porque la verdad eterna de Dios es la misma para ese tiempo que para ahora. Hay que conocer el contexto para que nosotros podamos aplicarla correctamente al nuestro. Vamos a leer estas parábolas, o dos parábolas, que se encuentran en Mateo capítulo 13, versículo 44 al 46. Mateo 13, 44 al 46. Dice así: además, el reino de los cielos es semejante a un tesoro escondido en un campo, el cual un hombre halla y lo esconde de nuevo, y gozoso por ello va y vende todo lo que tiene y compra aquel campo. También el reino de los cielos es semejante a un mercader que busca buenas perlas, y habiendo hallado una perla preciosa, fue y vendió todo lo que tenía y la compró. Fíjese usted que no hace una aclaración el Señor, no hace un cierre, no hace una conclusión. La deja abierta para que pensemos, para que meditemos de qué se trata esa forma de explicar del Señor, ¿no? Así que hay dos parábolas aquí del reino de Dios. Este reino de Dios eterno que se manifestó en Jesucristo y desde ahí en adelante, pues ese reino es a través de Cristo. El reino de Dios dice que es semejante a un tesoro escondido y a una perla de gran precio. Dos parábolas diferentes, pero que tienen un propósito, es hablarnos de esto, de estos por lo menos 4 principios. El incalculable valor que tiene el reino de los cielos. Es como el tesoro escondido que vale mucho dinero y la perla de gran precio, que no hay nada mejor que esto. Hay que dejarlo todo, hay que darlo todo por esto. Vale la pena la entrega. Lo que estamos haciendo, pues la verdad estamos viendo el resultado, que es tan maravilloso que a veces hasta nos olvidamos de la entrega, ¿no? Lo que se obtiene es superior a lo que se deja. Eso es lo que nos enseñan las dos parábolas que vamos a estudiar hoy. Habla acerca de los súbditos del reino. Nos enfoca en nosotros, cómo realmente hemos recibido nosotros el reino de Dios, de qué manera. Puede que de una u otra manera, según las dos versiones que cuenta el Señor en sus parábolas, ¿no? Y lo que manifiesta aquí es la actitud que debe tener un súbdito del reino, la actitud frente a ese gobierno y a ese dominio de Dios. ¿Cómo reaccionamos? ¿Estamos dispuestos a someternos totalmente a su señorío, a su gobierno? ¿O le discutimos a Dios algunos principios que Él ha establecido, o queremos cambiar algunos de sus mandamientos? Debemos considerar que Él es el rey y nosotros súbditos debemos sujetarnos al Señor Jesucristo, obedecerlo en lo que el Señor nos está pidiendo. Entonces algo interno debe suceder en nuestras vidas, porque si todavía hay algo que no nos gusta del reino de Dios, es porque algo no ha sido tratado dentro de nosotros. De tal manera que llega un momento que uno tiene que entender, no hay nada mejor que lo que es el reino de Dios, es hacer su voluntad, es que Dios sea el centro de nuestra vida, es lo mejor que nos puede pasar. Así que es una sumisión por fe a Dios, a ese reino de Dios. Esa sumisión va a manifestar en nosotros consecuencias y características. Obviamente que son consecuencias positivas siempre por tomar decisiones en el Señor y características que desarrollamos. Hay personas que se dan cuenta quiénes pertenecen al reino de Dios y quiénes no. Lo evidencian en su conducta, en sus palabras, en sus actitudes. Es necesario que eso pase para que nosotros en primer lugar nos demos cuenta la diferencia de estar en el reino de Dios y que otros vean la luz de Cristo para que también puedan añadirse a este reino maravilloso del Señor. Bueno, usted sabe que la salvación es gratuita. El Señor la ha dado sin que nosotros debamos pagarle a Dios, porque no hay merecimiento, no hay manera que nosotros pudiéramos hacer algo por la salvación. La recibimos por fe, le creemos a Dios, a lo que dice su palabra, y esa salvación llega a nuestra vida. Pero esto no significa que no debamos hacer obras que evidencien la salvación. No para obtener la salvación, sino para evidenciar que ya somos salvos. Así que una vez que somos salvos, nuestro testimonio, nuestras obras testifican de que nosotros somos súbditos del reino.
Ya no hacemos lo que hacíamos antes. Nuestras acciones lo manifiestan. Ya no decimos las cosas que decíamos antes. Nuestras palabras lo manifiestan. Y es así como nuestra manera de pensar ha cambiado y el Espíritu Santo sigue transformándonos para que podamos tener esa mente de Cristo, poder pensar como el Señor, pensar con mentalidad de reino. Cómo Dios nos quiere gobernar, dirigir para que cumplamos su propósito y hagamos su voluntad. ¿Quiénes somos y qué hacemos? Pues son dos preguntas que siempre nos debemos hacer en la vida cristiana. Reconocer nuestra identidad en Cristo, qué características tenemos como siervos del Señor, hijos de Dios, y qué desarrollo o cómo se desarrolla la acción, qué es lo que nosotros hacemos de manera práctica como hijos de Dios. El contexto de estas parábolas es que Jesús siempre les hablaba a todos acerca del costo que tenía el involucrarse con los asuntos del reino. No era simplemente decir que sí, ya soy hijo de Dios y con eso es suficiente. No, la idea es que para entrar en el reino de Dios hay un costo que pagar. No pagar por nosotros mismos, sino entregar para que sea posible que ese reino venga a nuestra vida. Mire, si tú y yo hemos estado toda la vida centrados en nosotros mismos y nosotros hemos gobernado nuestra propia vida, hay algo que debo entregar, hay un costo. El costo es renunciar a mi propio yo para que Cristo gobierne mi vida. Si yo siempre le di rienda suelta a mis deseos, cuando entro al reino de Dios hay un costo que debo yo someterme, ¿no?, a ese costo. ¿Cuál es? El dejar que el Espíritu Santo controle mi vida para yo no hacer lo que solamente a mí se me ocurre con mis propios deseos y ganas. Eso tiene un costo, es una lucha interna donde uno le entrega al Espíritu Santo el control. Entonces es posible que eso funcione en nuestras vidas. Debemos saber que puede que inclusive nuestras decisiones nos afecten. Hay personas que ya no van a querer relacionarse con nosotros porque somos cristianos. Eso es un costo. Puede que inclusive hasta alguien de la familia nos desprecie porque somos cristianos. Eso es un costo. Puede que hasta perdamos un trabajo porque somos cristianos y siempre decimos la verdad y ahí había que mentir y perdimos el trabajo. Eso es un costo. Porque la verdad es que somos diferentes. Cuando Cristo gobierna nuestra vida somos diferentes y eso se manifiesta permanentemente. No todos aceptan la forma y el estilo de vida como hijo de Dios. Entonces eso tiene un costo. Es lo que el Señor Jesús está explicando en este sentido a través de estas parábolas. Por eso la pregunta es, ¿estás dispuesto a sacrificarlo todo por tener a Jesús? Si todavía estás dudando es que no sabes quién es Jesús. Si todavía no sabes, la idea, encontraste un tesoro escondido en el campo, pero para ti no vale nada, entonces no vas a vender el terreno para comprarte ese tesoro. Si tú encuentras una perla de gran precio, para ti no te simboliza nada y es meramente una canita, una bolita para jugar, entonces para ti no te va a importar y no vas a vender todo para comprar esa perla de gran precio. Tienes que saber lo que hay, cuánto vale, cuánto cuesta, el valor incalculable que tiene el reino de Dios para nuestra vida. Una vez que entendemos el alto costo que tiene, te vas a dar cuenta que todo lo que tenemos es baratija. Todo lo que nosotros podamos obtener en esta vida no se compara absolutamente nada, ni un ápice de lo que significa el reino de Dios. Pero hay que descubrirlo, hay que entender lo que significa el gran tesoro del reino de Dios a nuestra vida. Los súbditos del reino, como tú y yo, pues la verdad es que vamos a tener que primeramente reconocer el gran valor que tiene este reino y estar dispuestos a pagar el precio que fuera. Sí, esa es la realidad. Yo quiero lo mejor, así que lo que es más o menos lo dejo por aquello que es lo mejor. Jesús siempre dijo que hay un costo. Es la verdad de lo que dice la palabra de Dios. Jesús nunca engañó a nadie. Nunca le dijo, vengan a mí y después arreglamos a ver cómo pueden entrar al reino de los cielos. No, está diciendo, vengan así como están, arrepiéntanse de sus pecados, yo les perdono los pecados y los santifico, y ahora sean hijos de Dios y manifiesten en su propia vida lo que significa esto. Así que el Señor hace esa explicación siempre a las personas que venían a Él.
En Lucas capítulo 14, versículos 25 al 33, dice que grandes multitudes iban a Jesús y volviéndose les dijo. Es como que ahí había miles de personas que venían a Jesús porque querían todo lo que Dios, todo lo que Jesús estaba dando, diciendo, hablando, pero en un momento el Señor los detiene, los para, ¿no? Y les dice esto, a ver, versículo 26. Si alguno viene a mí y no aborrece, aborrece es una palabra, es un hebraísmo que significa amar menos, así que para aclarar, en vez de aborrecer podemos poner amar menos. Si alguien no ama menos a su padre, a su madre, a su mujer, a sus hijos, hermanos y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. Si alguien ama más a otra persona que a Cristo, no puede ser discípulo. El costo es, debo amar primero a Jesús para amar mejor después a los demás. Si yo voy a poner primero a mis hijos, primero a mi esposa, primero a mis amigos, primero a la familia, antes que Jesús, entonces no puedo ser parte del reino de los cielos. Debo entregarlo todo. El costo es total. Entrego toda mi vida al Señor porque me va a convenir, porque es una bendición, porque la verdad es que Dios tiene todo lo mejor para darnos, ¿no? Dice, porque ¿quién de vosotros, queriendo edificar una torre, no se sienta primero y calcula los gastos a ver si tiene lo que necesita para acabarla? No sea que después que haya puesto el cimiento y no pueda acabarla, todos los que lo vean comiencen a hacer burla de él, diciendo, este hombre comenzó a edificar y no pudo acabar. O qué rey, al marchar a la guerra contra otro rey, no se sienta primero y considera si puede hacer frente con 10.000 al que viene a él contra 20.000. Si no puede, cuando el otro está todavía lejos, le envía una embajada y le pide condiciones de paz. Dice, así pues, cualquiera de vosotros que no renuncia a todo lo que posee, no puede ser mi discípulo. Necesitamos renunciar a todo lo que poseemos porque eso entonces va a ser un lastre en nuestra vida para poder obtener el reino de Dios. El reino de Dios es todo, está todo allí, todas las bendiciones están ahí, los propósitos de nuestra vida, la satisfacción, el alma gozosa, todo está en el reino de Dios. Pero si yo considero que algunas otras cosas de esta vida son más importantes que el reino, entonces no funciona conmigo. Debo reconocer estas cosas para poder tomar una decisión. Jesús dijo, a ver, si me siguen a mí, no sigan al dinero. El dinero será necesario para vivir, pero si lo ponen como Dios, entonces olvídense del reino de Dios. Sigan al dinero y lo único que van a obtener es el dinero y la perdición eterna. Pero si siguen el reino de Dios, Dios suple sus necesidades, porque lo dijo Jesús muchísimas veces, y tienen la vida eterna, son parte del reino, son herederos de todas las cosas y van a gobernar con Cristo. Pero imagínense, a veces no pensamos esto, ¿no? Pensamos en lo momentáneo, ay, quiero vivir 80 años con mucho dinero. Cuando la verdad es, puedes vivir siendo heredero de todas las cosas, de todo absolutamente, por toda la eternidad, teniendo el reino de Dios ahora. Es que debemos pensarlo muy bien. Por eso Jesús dijo, siéntense a pensar, hagan cálculos, porque el que no renuncia a todo no puede ser discípulo de Cristo. La verdad es que debemos ser bien racionales en esto también, ¿no? Entender de que el reino de Dios es todo. Lo demás, todo es secundario, superficial, se termina, se acaba, me lo roban, lo puedo perder. En cambio, el reino de Dios es eterno y inmarcesible, incontaminada, indestructible, así dice Pedro, de lo que es la herencia de Dios, ¿no? Cuando leemos el versículo 44, dice que el reino de Dios es semejante, dice, a un tesoro escondido. El reino de Dios es semejante al tesoro, ¿no? Así que nosotros seríamos como la persona, dice, el cual un hombre halla cuando está, dice, lo esconde de nuevo y gozoso por ello va y vende todo lo que tiene y compra aquel campo. Está diciendo entonces que de pronto esta persona encuentra un tesoro escondido, enterrado en el campo. Claro, hay que entender un poco la historia, qué sucedía en esos tiempos, cómo es que había tesoros en un campo. ¿Podría llegar a ser real esta parábola? O sí, en ese momento era muy real. Aquí refleja un poco las vivencias en ese territorio de Israel, de Palestina, todos esos alrededores, ¿no? Este territorio, usted sabe por la palabra de Dios y aún por la historia, de que siempre ha sido sometido a muchas invasiones de muchos pueblos, ¿no? Egipto, Asiria,
Siria, los países limítrofes. Entonces la gente lo que hacía era esconder los valores que tenía como pudiera, por eso muchas veces enterraba esos tesoros que tenían, ¿no? Lo ponían bien bajo tierra, tapado, que no se den cuenta, ellos mismos sabían dónde estaba, porque venían los enemigos a tratar de robarles todo. Tal vez se acuerda un poco lo de Gedeón, la historia de Gedeón, donde inclusive guardaban el trigo en un lugar, ¿no? Donde se suponía que era solo para las uvas, cuando no era tiempo de uvas, o no había uvas. Entonces, de esa manera lo guardaban de la gente que venía a robarle, de los madianitas en ese momento. Así que algo estaba guardado allí. Lo mismo sucedía con las pertenencias, ¿no? Así que lo enterraban. ¿Recuerdan ustedes la parábola de los talentos? Una persona que era el siervo negligente e infiel, en vez de dar ese dinero a los bancos, lo que hizo fue enterrarlo hasta que su señor viniera. ¿Por qué? Porque estaba tranquilo, sabía que bajo tierra no lo iban a buscar, no lo iban a descubrir, solamente él sabía dónde estaba enterrado. Era una manera de hacerlo muy corrientemente en esa época, ¿no? Los rabinos tenían un dicho, ellos decían, no hay más que solo un lugar seguro para guardar el dinero, la tierra. Está diciendo, mira, si se lo das a alguien puede que te desaparezca, y si se lo das al banco puede que te vaya bien, como te puede ir muy mal. Si haces un negocio lo puedes perder. Si quieres asegurar tu dinero, tu plata, tu oro, métalo en la tierra, ahí lo vas a tener hasta el día que lo vayas a buscar. Estaba esa idea siempre, ¿no? Por eso era muy posible que alguien pudiera encontrar un tesoro en ese momento. Si alguien escapaba para la guerra, ¿no? Venía una invasión y se iba a otro lugar. Recuerda usted Ruth, por ejemplo, Noemí. Noemí cuando se fue a Moab, ellos se fueron por hambre. Así que cuando volvieron encontraron otra vez su territorio y lo pidieron otra vez para sí mismos, ¿no? Pero en esos momentos que se van a otros lugares, mucha gente enterraba sus posesiones para que después que pasara la guerra, ellos volvían, lo desenterraban, así podían seguir adelante con sus proyectos de vida, ¿no es cierto? Era una manera de poder trabajar. Fíjese que históricamente hay un historiador que se llama Josefo, él escribe una frase que dice esto: el oro y la plata y todos los muebles valiosos que tenían los judíos y que depositaron bajo tierra ante las fortunas inciertas de la guerra. El historiador Josefo está diciendo de que los judíos hacían eso, oro, plata y muebles, todo enterraban cuando había guerra y después entonces lo volvían a buscar. Así que estaba bien, era conocimiento público para todos de que podría haber en algún terreno, en algún campo, algún tesoro escondido. Había teorías, inclusive que hay hoy por hoy, teorías de que el arca del pacto, que no se sabe dónde está, algunos dicen que está enterrado abajo del templo, de donde debería estar el templo de Jerusalén. Es una manera también de protegerla si es así, ¿no? Bueno, también hay muchas personas que se dedicaron a buscar tesoros escondidos y de hecho encontraron muchos de ellos. Ahora, cuando uno lee la parábola dice, pero este hombre, claro, descubrió el tesoro, no fue demasiado egoísta, ¿no? Y en vez de decirle al dueño del campo, usted tiene un tesoro en su campo, a ver si hacemos un arreglo. Esta persona dice que lo escondió otra vez en ese lugar y claro, vendió todo lo que tenía para comprarse ese campo. Pero si uno va a la época bíblica, en ese momento había una ley judía que era muy clara para este tipo de transacciones. Por ejemplo, decía esto la ley en la antigüedad, que hallazgos pertenecen al que los encuentre y de los cuales éste tiene que dar parte. Estos son los que le pertenecen al que lo encuentra. Si uno encuentra fruta caída o dinero caído, eso le pertenece al que lo encuentre. Esa era una frase que había en cuanto a la ley. Entonces, digamos que una persona, si se lo encuentra en un lugar donde no le pertenece a nadie, se lo quedaba directamente. Ahora, esta persona estaba trabajando en un campo que se supone que sabía quién era la persona, tal vez le habían pagado para que trabajara y cavara en ese lugar. Esta persona estaba trabajando, ¿no? La persona que encuentra el tesoro lo que hace es volverlo a tapar, a enterrar, para que no se descubriera, ¿no? Ahí al final entonces va, vende todo lo que tiene y compra ese campo. Lo que hizo fue legal.
no había manera de ponerlo preso por lo que hizo, porque fue algo que se hacía en ese momento. Se vendía el campo con todo lo que había en ese lugar. A lo mejor ese campo no tenía nada, ¿no? Y estaba pelado. A lo mejor era muy barato ese campo, ¿no? Si ni siquiera podía servir para el ganado, imagínense, capaz que valdría muy poco dinero. Entonces, con lo que él vende, ¿no? Sabe que está ganando algo muy superior a lo que está entregando, a lo que está comprando, al costo que tiene, ¿no? Ahora, el tema central de esta parábola es el gozo del descubrimiento, ¿no? Aquí está, hallado inesperadamente y hay gozo de descubrirlo, gozo del descubrimiento. Qué alegría habrá tenido este hombre que encontró este tesoro, lo que es algo incalculable, es tremendo. ¡Wow! Mejor lo guardo, lo compro, me lo obtengo para mí. Es la idea entonces de esto del tesoro escondido que aparece sin saber. Este hombre no estaba buscando un tesoro, estaba cavando en la tierra, probablemente haciendo un pozo para poner algún árbol, para hacer un pozo de agua, vaya a saber qué, ¿no? Pero él estaba trabajando en esa situación. Así que nos habla esto del gozo del descubrimiento, pero también lo que el hombre está dispuesto a hacer, a renunciar a todo por obtener ese campo con el tesoro, ¿no? Así que esto es interesante para aplicarlo en la vida práctica, ¿no? Además sabe que lo que está vendiendo va a ser de menor valor de lo que obtiene. Él vendió todas sus posesiones para poder comprar este campo y él sabe que está obteniendo un valor altísimo, mucho más, pero muchísimo más de lo que está entregando, ¿no? Entonces eso tiene que ver con el reino de Dios. Puede que el costo sea difícil para algunos en este momento, pero lo que obtenemos del reino de Dios es de un costo, de un valor tan alto que no se puede calcular. Entonces, lo que vamos a entregar ni nos vamos a acordar de lo que hemos dado por obtener el reino del Señor. Este hombre lo encontró en sus tareas diarias. Estaba haciendo lo que estaba haciendo, ¿no? De ese trabajo normal e inesperadamente encuentra este tesoro. Puede que muchos de nosotros hayamos encontrado al reino de Dios de esa manera. De una forma o de otra nos encontramos con el Evangelio, alguien vino, nos predicó, fuimos tocados por el Señor. Escucho testimonios de alguien que hasta estaba conduciendo un camión y Dios lo tocó en la ruta, tuvo que parar el camión y arrodillarse y a recibir a Cristo así de manera inesperada, inoportunas, sin habernos dado cuenta. Aparece el mensaje del Evangelio y nos toca y nos produce un cambio, ¿no? En nuestra vida. Así que a partir de ahí recibimos ese reino de Dios y lo disfrutamos porque es lo mejor que nos ha pasado en la vida. Aprendemos también de que merece la pena, ¿no? Vale la pena cualquier sacrificio para obtener el reino de Dios, para poder entrar y hacer la voluntad del Señor. Así que esta parábola es esto, ¿no? El gozo del descubrimiento, el saber de que inesperadamente lo encontré. No me imaginaba lo que iba a hacer, pero lo estoy disfrutando porque es lo máximo. Es lo mejor que me ha pasado en la vida, ¿no? El tesoro escondido. Ahora, cuando vamos a la perla de gran precio, se parece mucho, pero la diferencia será que el que haya la perla de gran precio lo haya de manera intencional, lo estaba buscando. El tesoro no, el tesoro es inesperado, pero la perla sí es buscada, porque este hombre trabajaba en esto y desarrollaba su tiempo en encontrar mejores perlas. Por eso dice eso, el reino de los cielos es semejante a un mercader que busca buenas perlas y habiendo hallado una perla preciosa, fue y vendió todo lo que tenía y la compró. Así que la diferencia es esto. De todas maneras, otra vez habla de arriesgarlo todo, ¿no? Como súbditos del reino. Vendió todo lo que tenía por esa perla. Tal vez tenía muchísimas perlas, pero se dio cuenta que esta era la perla que él estaba buscando, ¿no? Bueno, en el mundo oriental antiguo muchas personas buscaban perlas. Para ellos la perla era algo lo más valioso y lo más hermoso, ¿no? La belleza de la forma de la perla era lo que les impactaba, ¿no? Muchas personas hallaban un gran placer en tocarlas, en contemplarlas, en mirarlas, ¿no? Así que de tanto en tanto pasaban ahí donde estaban sus perlas y las miraban y las disfrutaban.
así que encontrar la mejor perla para ellos era el mejor pasatiempo y el enfoque de su vida, ¿no? Entonces de esa manera era que justamente estaban buscando esas perlas continuamente. Por lo que nos dicen ahí un poco la historia, la fuente principal de las perlas se encontraba a orillas del Mar Rojo, así que bueno, había una distancia bastante considerable para los judíos si tenían que ir a comprar una perla. Pero si no había allí, las mejores perlas estaban en las Islas Británicas. Así que había que viajar bastante. En esa época era un viaje de muchos días para poder conseguir esas perlas. Así que los buenos mercaderes se hacían todos esos viajes hasta que encontraban las mejores perlas. Eso dice la historia. Así que la aplicación de la parábola tiene mucho sentido para ese momento en cuanto a lo que era la búsqueda de ese bien, ¿no?, que es de mayor valor y que uno disfruta y tiene placer por haberlo encontrado. Así es esta parábola, ¿no? Es esa similitud con el reino del Señor. Es la posesión más valiosa que tenemos, ¿no? Es hacer la voluntad de Dios y disfrutarlo. Para algunos todavía la voluntad de Dios les parece pesada, aburrida, como que no han descubierto la perla todavía. Cuando uno va a Romanos capítulo 12, versículo 2, nos habla una descripción de lo que es esta maravillosa voluntad de Dios y aceptar el reino de Dios y obedecer lo que dice la palabra de Dios. Dice Romanos 12:2, no conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Usted tiene tres características de la voluntad de Dios: buena, agradable y perfecta. Son características de una perla en este caso, ¿no? Es la mejor perla que encontré, es perfecta, es agradable porque la disfruto. Así debe ser nuestra vida con el Señor Jesucristo. Debemos disfrutarlo, debemos apasionarnos con el Señor, esa belleza de la relación que tenemos con Dios a través de la obra del Señor Jesucristo, la relación con el Espíritu Santo constantemente en nuestra vida, todos los días. ¿Cómo no disfrutar de todo eso si tenemos un Dios maravilloso, un Dios que nos habla, que nos conoce, que nos entiende? Cuando no estamos bien, allí está el Señor renovándonos. Cuando no tenemos lo que necesitamos, el Señor provee. ¿Cuántos testimonios tenemos de su amor para nuestras vidas? Así que debemos disfrutarlo como esa perla de gran precio, incalculable valor para nuestra vida, ¿no? Ahora, vemos también que hay muchas otras perlas, ¿no? Pero solo una es de valor incalculable. El reino de Dios es el valor incalculable. Puede haber muchas cosas lindas también en esta vida, por supuesto. Muchas cosas muestran belleza. Puede ser algún paisaje, puede ser algún lugar, pero también puede ser el conocimiento, el arte, la música, los logros, el servicio, las relaciones. Pero todo eso tiene un valor inferior cuando uno encuentra a Jesús. Tiene que saber que esa relación con el Señor y lo que uno obtiene por Cristo no se puede comparar con nada, absolutamente. Dios es todo para nuestras vidas. En Él encontramos todo lo que necesitamos. El Señor tiene todo eso para nuestra vida. Así que, a diferencia de esta parábola, la perla de gran precio habla de un hombre que encuentra la perla, pero no por casualidad, sino porque la está buscando. Ese era su negocio, la buscaba. Y hay muchas personas que no se encontraron por casualidad y que Dios lo tocó en la ruta, sino que ellos estaban buscando satisfacer su necesidad espiritual. Es el caso, por ejemplo, de mi papá. Mi papá buscaba en la filosofía, en el deporte, en las fiestas, en muchas cosas, ¿no? Entonces, cuando encuentra el Evangelio, produce una satisfacción tan grande que todo lo demás para él era basura, no servía, había que desecharlo, buscar solo a Dios, ¿no? Y esa pasión, pues, él la transmitió en su ministerio, en nosotros. Y entendemos eso, ¿no? Que cuando uno se encuentra con el Señor, parece que todo lo demás no sirve, ¿no? Parece que todo lo demás es tan secundario, ¿no?, cuando buscamos al Señor Jesucristo. Así que la reacción sigue siendo la misma. Hay que sacrificarlo todo para obtener ese valor incalculable. El apóstol Pablo lo encontró esa perla de gran precio, y esa descripción que él hace es fantástica, que se encuentra en Filipenses capítulo 3, versículos 7 y 8. Dice: pero cuantas cosas eran para mi ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida
por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús mi Señor, por el cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. ¡Qué tremenda declaración del apóstol! Es justamente ese encuentro con la perla de gran precio. Es la manera en que uno lo siente, cómo lo disfruta, cómo lo vive, porque con Cristo obtenemos todo, absolutamente. Todo lo demás, como dice el apóstol Pablo, es basura, es secundario, ¿no? Enfocados en Cristo. Colosenses capítulo 2, versículo 3, dice que en el Señor Jesucristo están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Fíjese qué tremendo que es encontrar al Señor Jesús, encontrar ese reinado en nuestra vida, ¿no? Hallado aquí intencionalmente, pero al final todos somos súbditos del mismo reino, sometidos a la voluntad del Señor. Así que aprendemos en estas dos parábolas, ¿no? Que puede que hallamos el reino de Dios de manera inesperada o inoportuna, o una manera que, así como el tesoro escondido apareció en nuestra vida de repente, o lo encontramos después de haber buscado de muchas maneras el reino de Dios, así como lo hacía el mercader con las perlas. Pero en ambas, este gozo, el gozo es el mismo. El gozo del reino, el gozo de Cristo, el gozo de la vida en plenitud a través del Espíritu Santo, ese gozo de encuentro con Dios, esa paz que viene de ser su hijo, de estar sometido a su voluntad, es lo mejor que nos puede pasar. Ahora, en ambos casos, en ambas parábolas, la llamada siempre es la misma: dejar todo lo demás, sabiendo que todo es secundario, para obtener lo más importante. Al obtener el reino de Dios a nuestra vida, lo demás es secundario. Pero recuerde que hay que comprar todo el campo para obtener el tesoro. Hay algunas cosas que a lo mejor a nosotros no nos gustan dentro del Evangelio, no nos gustan nuestros deseos, en nuestra carne. Ay, no tener que orar, ay, leer toda esa Biblia tan gruesa, no, con tantos papeles, es como que les parece demasiado. Tener que ir a la iglesia todos los domingos. Hay cosas que a la carne a lo mejor no le gustan. Sin embargo, uno entiende que por Cristo, por pasión por Él, es un deleite leer la palabra de Dios, es un deleite orar, es un deleite someter todas estas cosas a la voluntad del Señor. Así que me compro todo el campo porque disfruto del tesoro, que es el Señor Jesucristo, ¿no? Así que es eso. Muy bien. El valor que obtenemos es eterno. Lo que tenemos ahora del reino de Dios ya lo estamos viviendo, pero recordemos que es un valor eterno, eso no se pierde nunca. Lo que hemos recibido de parte de Cristo, pues eso seguirá por la eternidad con nosotros, disfrutando esa relación con el Señor, heredando todas las cosas, viviendo bajo su plenitud, su gobierno. Es maravilloso, es para no perdérselo. Por eso mi pregunta es, ¿qué buscas tú? ¿Cuál es la perla que tú estás buscando? ¿Ya la has encontrado? ¿Encontraste el mayor valor en tu vida, que es esa relación con Jesucristo? Eso es lo que hay que descubrir, porque si no parece que fuera una religión meramente fría, vacía, donde tenemos que cumplirle a Dios ciertas cosas. Cuando uno se da cuenta del valor que es Cristo, la salvación, la vida eterna, la iglesia del Señor, pertenecer a esta familia, la verdad es que todo lo demás parece tan trivial, lejano, ¿no? Y que como que no nos satisface ya. Es el Señor el que lo hace. Por eso, enfócate en el Señor Jesucristo, lo que Dios hace por tu vida, lo que el Señor seguirá haciendo por ese plan que va a completar, va a perfeccionar en ti cada uno de tus días. Así que recuerda esto, ¿no? Tanto el tesoro como el de las perlas venden todo lo que tienen y se enfocan en esto y disfrutan esa perla, ese tesoro. Así que te animo a esto, disfruta lo que el Señor tiene para ti, encuéntrate con el Señor, disfruta el tiempo de oración, disfruta el tiempo en la palabra, disfruta el tiempo de la comunión, de los estudios bíblicos, pasa ese tiempo en la presencia del Señor y dale gracias por lo que el Señor te está dando, por lo que Dios va a hacer en tu vida, las promesas que el Señor va a cumplir, la vida eterna que tiene para nosotros. Eso es maravilloso. Así que le damos gracias al Señor por estas parábolas porque nos ayudan a comprender más en el reino de Dios y nosotros siendo parte activa de ese reino. Oramos. Le damos gracias, Señor,
por dejarnos estas parábolas, esta enseñanza profunda. Permite que podamos descubrirte en plenitud, que podamos renunciar a todo aquello que termina siendo secundario y, como dice Pablo, hasta basura, por conseguirte a ti, por tenerte a ti, por ese amor que brindas, por el conocimiento tuyo. Señor, estamos aquí siempre a tus pies rendidos para disfrutarte, Señor, disfrutar nuestra relación contigo, obtener esas ganancias espirituales, la vida eterna y lo que vamos a disfrutar contigo, Señor, permanentemente ahí en cielo nuevo, tierra nueva, con todos tus hijos. Señor, gracias porque tu venida está pronta y nos preparamos, estamos listos para esto. Mientras tanto, seguimos trabajando, seguimos siendo luz en el lugar donde nos has puesto y mostrando esta perla de gran precio, este tesoro al mundo, para decirle que no hay nadie como tú y que tú eres el único que satisface el alma vacía de cada ser humano. Gracias porque tú lo eres todo para nuestras vidas. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Que el Señor te bendiga y sigue disfrutando esa perla de gran precio. Disfruta ese tesoro de la vida eterna que el Señor te ha regalado. Dios te bendiga.